Lo que estás a punto de escuchar cambió el rumbo del misterio en ese momento. Torenza fue uno de esos videos prohibidos que circuló en las redes en unos momentos, pero apenas fue tiempo suficiente para que el mundo preguntara quién es ella. Surge una mujer sosteniendo un pasaporte con el nombre de un país que nadie reconoce y desaparece de este plano, como si nunca hubiera existido. Lo extraño es que sus documentos parecían auténticos, o eso era lo que se creía, o era fantasía viral. El 9 de octubre del 2025, en medio de la rutina normal y frenética del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, un aeropuerto muy concurrido, ocurrió algo que pocos olvidarán. Entre todas las miles de personas que viajan y cruzan sus pasillos cada día, una mujer aparentemente muy común fue detenida por los agentes de inmigración. Pero ese encuentro, que comenzó con un trámite más, terminaría abriendo un misterio entre lo posible, imposible o lo inexplicable. El agente de inmigración revisa aquellos documentos y es una rutina que normalmente hace cientos de veces al día. Pero un vistazo rápido al sello, una sonrisa mecánica. Sin embargo, aquel pasaporte le produjo una reacción, un misterio inmediato. La cubierta de aquel pasaporte era totalmente distinta, con un tono de color que no correspondía a ninguno de los países reconocidos. En letras doradas se podía leer República de Torenza. El oficial extrañado mira a la mujer y le dice: ¿De dónde dice que viene?, preguntó. Y ella responde: de Torenza. Esta mujer responde con serenidad, como si aquel nombre tuviera un significado, tuviera sentido. Lo siguiente que pasó fueron los protocolos que se rigen en estos aeropuertos en la parte de inmigración, pero en cuestión de minutos, todo esto se volvió confuso. El sistema informático no reconocía este país. Decía que no existía ni bandera, ni un lugar, cultura, ni embajada, nada asociado a este país. Los sellos que mostraba este pasaporte mostraban varios viajes a Japón, Brasil, España y otros viajes con otros sellos perfectamente fechados y cada uno firmados, auténticos. Cada registro parecía que era real, pero Torenza, este no figuraba en ninguna de las bases de datos del sistema, prácticamente en ningún mapa, en ninguna parte del planeta. Los agentes de inmigración se reunieron, revisaron mapas, revisaron cada sector, lo que les arrojaba el sistema, catálogos, códigos consulares, bases diplomáticas, pero nada, no encontraban nada. Aquel nombre simplemente no existía, Torenza. No encontraban por ningún lado ese país. Mientras ello, la mujer esperaba tranquila. Dijo que venía por motivos de trabajo y que hacía parte de una empresa de transporte con sede en su país. Precisamente era transporte marítimo y que se encargaba de varias gestiones, y que era la tercera vez que viajaba a Estados Unidos. En la forma que se pronunciaba esta mujer, era un acento muy difícil de ubicar, algo neutro, pero parecía identificarse entre una mezcla de francés o algo antiguo pero muy indefinido. Al ser interrogada sobre la ubicación de esta nación, pidió un mapa, tomó un bolígrafo y marcó un punto, algo preciso, en medio del mar. Precisamente este mar era el Mediterráneo, entre España y Marruecos. En ese momento la mujer, con tal tranquilidad, les marcó y les dijo: justo aquí está Torenza, aquí es el lugar donde yo provengo. El agente asombrado llegó y la miró, muy confundido, y le dijo: en aquel lugar no hay nada más que océano, aquí no hay nada, es un océano abierto. Pero la mujer insistió y le dijo: debe haber un gran error, en mi mapa esa es nuestra costa occidental, ese es el lugar donde está Torenza. En ese momento la incredulidad se transformó en inquietud. Los agentes encargados comenzaron a grabar toda esta conversación, a tomar fotografías de aquel documento que parecía ser original, pero que al parecer todo parecía un truco. Parecía una falsificación que hubiera sido muy bien elaborada, pero los detalles desafiaban esta lógica. El papel tenía todo lo que se podía encontrar en un pasaporte original, en un pasaporte totalmente auténtico. Los sellos, las letras, el color, el material, todo era real, idéntico, e incluso el número de serie que deben coincidir con el formato que es oficial de pasaportes internacionales. Pasó el tiempo y las horas, y la mujer fue llevada a una sala que fuera aislada, mientras los agentes de seguridad revisaban su equipaje: una gran maleta con ropa formal, un teléfono móvil con una marca muy extraña y una fotografía que estaba impresa.
En aquella imagen estaba una ciudad al lado de la costa, con arquitecturas europeas, puentes hechos en piedra y banderas desconocidas. En el reverso de aquella foto había una inscripción que decía Torenza 2017. La noticia corría por todos los pasillos del aeropuerto y la tensión crecía. Un empleado del aeropuerto filtró una imagen del pasaporte en todas las redes sociales y en cuestión de algunos minutos, la palabra Torenza se volvió viral, se volvió tendencia. Miles de usuarios y personas comenzaron a buscar esta ubicación en todos los buscadores de mapas, pero no encontraron nada. Nada que relacionara a este país de Torenza. Hubieron teorías y algunos aseguraron haber oído hablar de este país en libros muy antiguos o en foros. Algunas personas lo relacionaban con teorías sobre dimensiones, portales, puertas paralelas a otros mundos desaparecidos. Pero mientras tanto, en la espera de la sala de interrogatorios, la mujer permanecía tranquila, algo extrañada por lo que estaba pasando, pero aún así tranquila, como que si ya supiera que esto iba a pasar o algo similar. La mujer miraba el reloj como si esperara algo o a alguien. El oficial le preguntó: «Qué extraño, no aparece su país en nuestros registros». Ella respondió: «Quizás ustedes no tienen el mapa correcto». El tiempo pasó, ningún gobierno dio detalles del país. Los datos de la mujer no coincidían con ningún registro internacional, pero finalmente, al llegar la noche, se tomó la decisión de llevarla a un hotel cercano a aquella mujer mientras se resolvía su situación. Sería la última vez que la verían, pues esta historia apenas daba comienzo, y el nombre de aquel país, Torenza, estaba a punto de convertirse en un misterio viral que pondría a todo el mundo a cuestionarse los límites de lo real. Cuando los agentes de inmigración revisaron por última vez el pasaporte de Torenza, creyeron que la mujer admitiría su error, finalmente, pero no lo hizo. Al contrario, ella estaba segura de sí. Todo aumentaba con cada pregunta. Decía ser ciudadana de este país, que viajaba frecuentemente y había cruzado la frontera de Torenza hacia el exterior más veces de lo que podía contar. Lo que confundía a los agentes no solo era el documento, sino su seguridad emocional. No mostraba señales de mentiras, ni nervios algunos. Sus respuestas eran firmes, pausadas, seguras. Cuando se le mostró el mapa satelital y se le pidió identificar su nación, ella señaló coordenadas específicas. Los analistas ingresaron aquellas coordenadas en el sistema, pero descubrieron algo que los dejó inquietantes, que los dejó con esa intriga, y es que las coordenadas no coincidían de forma exacta, pero se solapaban con otras coordenadas de otras regiones. Realmente no comprendían qué era lo que estaba pasando en el mapa digital. Era como si señalara una ubicación que estuviera fuera del plano terrestre, pero aún así parecía que algo estuviera allí, pero no había ninguna región, ningún país. Era una brecha invisible entre latitudes que se superponen, un vacío geográfico que no existía. En ese momento, con toda la situación que estaba pasando, varios técnicos del aeropuerto intentaron cartografiar aquellas coordenadas en programas más avanzados de cartografía. Pero los resultados fueron más desconcertantes. Las líneas que podían trazar deformaban y se solapaban unas con otras. Al revisar esto, notaron que se solapaban entre regiones. Trataron de hacer simulaciones, parecían que hubiera reflejos de tierra firme, pero en otras simulaciones no aparecía nada. Y según los datos que arrojaban los satélites, en ocasiones aparecía tierra firme, pero en otras, mar abierto. En ese momento algo estaba sucediendo muy extraño con los equipos de medición, con los equipos de ubicación, pero era algo que no se explicaba. Los datos que arrojaban no tenían sentido, pero los equipos habían trabajado perfectamente. Mientras tanto, la mujer observaba de forma tranquila, sin estar sorprendida, pero en ese momento murmuró algo que dijo: «A veces los mapas se olvidan y no muestran realmente lo que deben mostrar». En ese momento ya era de noche. Aquella mujer fue trasladada a un hotel con custodia temporal. En la habitación que fue asignada había una cámara de seguridad. Revisaron toda la habitación para verificar que todo estuviera en orden, y estaban los guardias vigilándola mientras ella entraba sola a la habitación. A las 10:45 de la noche, toda esa noche hasta el amanecer, hubo vigilancia extrema en la puerta de la habitación y hacia las afueras del hotel. A las 6:15 de la mañana, la puerta fue abierta directamente por los oficiales para poder verificar
que la mujer estuviera allí y seguir interrogando. Pero resulta que no la encontraron. Fueron a revisar las cámaras de seguridad, pero resulta que en ese momento hubo unos minutos perdidos que no se pudo revisar, no se pudo ver qué era lo que pasaba en las cámaras de seguridad. La mujer había desaparecido. En ese momento dieron las alarmas de emergencia a todos los agentes para poder revisar toda el área, todo el perímetro y comenzar a identificar a la mujer, si podían encontrarla. Y lo extraño también es que la imagen filtrada del pasaporte comenzó a desaparecer de todas las redes, de toda la parte del internet, eliminada de forma masiva. Algo extraño que en ese momento no se comprendía. El misterio crecía más y se salía de control. Los usuarios que comenzaron a difundir el video comenzaron a aplicar teorías. Aseguraban que la mujer pertenecía a algún tipo de realidad, a otra dimensión, que era parte de un experimento de algún gobierno o era un fallo de alguna simulación. Y lo más extraño ocurrió 3 días después. En varios foros de internet, habían varios usuarios que publicaron mapas muy antiguos, donde según ellos y donde según lo que indicaba el mapa, aparecía algo muy difuso, algo en un territorio que estaba entre España y Marruecos. Según lo que estaba marcado y lo que simbolizaba ese mapa, era llamado Torensa y era en el siglo XIX, pero ningún historiador con conocimientos del tema pudo confirmar su autenticidad. Las coincidencias eran demasiado precisas para estar ignorándolas. En ese momento, periodistas intentaban contactar a los agentes involucrados, pero ninguno quiso hablar públicamente. Un empleado anónimo, directamente del aeropuerto, envió un correo a varios medios alternativos diciendo: vi su rostro, estaba confundida, pero no asustada, como si algo supiera que no iba a quedarse por mucho tiempo, como si conociera realmente qué era lo que estaba pasando, pero aún así no quería hablar, pero algo sabía. Algunos usuarios en redes creían que esto nunca existió, que esto todo fue un montaje de inteligencia artificial, pero realmente estaban las grabaciones del aeropuerto, estaban las grabaciones del hotel, solamente hasta donde ella desapareció. Esto comenzó a expandirse por todas las redes sociales, por todos los medios en el cual se conocía la historia de esta mujer, pero no se podía negar. Ella había asistido, estaba grabada en el momento que estuvo entrando en el aeropuerto cuando mostró su documento. Tenían algunos registros, evidencias fotográficas que custodiaban de tal forma para que esto no se pierda. Pero lo más extraño es que al momento de ir a revisar donde tenían todos esos registros fotográficos, toda la parte de evidencias de video, no encontraban nada. Comenzaron a encontrar partes borradas, partes que no se veía bien qué era lo que estaba pasando. Era algo extraño que estaba pasando en ese momento, pero también las teorías que comenzaron a surgir por algo incomprensible, algo que no se podía demostrar, algo que era absolutamente sobrenatural. Un investigador volvió a revisar la lista de entrada de los pasajeros, la lista que lleva el aeropuerto JFK, pero no encontraron nada. Era como que si se hubiera borrado de la noche a la mañana, de un día para otro, como si todo se hubiera reiniciado, pero no encontraban nada a lo que anteriormente había pasado con aquella mujer. Ningún registro de pasajera había llegado ese día con su descripción. Torensa era el enigma, era la incógnita en ese momento, un nombre inexistente, que a veces hay mapas que no describen ciertos lugares. No es porque no existan, sino porque hay lugares que no deben aparecer. La desaparición de la mujer y el misterio del pasaporte de Torensa desencadenaron una serie de teorías y especulaciones. Algunos creen que la mujer era de una realidad paralela o que era parte de un experimento gubernamental. Otros piensan que el pasaporte era falso y que la mujer era una estafadora. La teoría de la simulación, que sugiere que nuestra realidad es una simulación creada por una civilización avanzada, también ha sido mencionada como una posible explicación. El caso de Torensa plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y nuestra comprensión del mundo. ¿Es posible que existan realidades paralelas o universos múltiples? ¿Cómo afecta esto nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar en el universo? La física cuántica y la teoría de cuerdas sugieren que es posible que existan múltiples universos o realidades paralelas. La coincidencia colectiva y la inteligencia artificial también han sido mencionadas como posibles explicaciones para el fenómeno de Torensa. El caso de Torensa se ha comparado con otros casos similares, como el hombre de Tauret, que también involucró a una persona con un pasaporte de un país inexistente. La teoría del multiverso y la idea de que nuestra realidad es solo una de muchas posibles también han sido mencionadas en relación con el caso de Torensa.
El caso de Torenza se ha convertido en un fenómeno global, con muchos creyendo que es un ejemplo de la existencia de realidades paralelas o de la manipulación de la información. La historia de Torenza sigue siendo un misterio sin resolver y su legado continúa inspirando debates y especulaciones. ¿Qué implica la existencia de Torenza para nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en el universo? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la búsqueda de la verdad continúa. Según investigadores, reporteros, periodistas, parece que este relato de la mujer de Torenza parece todo un montaje, toda una mentira, pues según lo que se dicen y según los medios y agencias, se demostró que el misterio de una verificación de imágenes. El video no fue grabado en 2025 ni en el aeropuerto JFK, solo que pertenece a un episodio de una serie estadounidense, Airline, producida entre 2004 y 2005. Al parecer, la mujer del video no llegó realmente con un pasaporte de Torenza. Todo forma parte de una dramatización, un video que fue recortado, editado y con actores, totalmente manipulado de forma digital para aparentar un caso real. Según este contenido, revisado por especialistas en verificación, también detectaron el uso de herramientas de inteligencia artificial, algo que en ese tiempo, si fue grabado esa serie entre el 2004 y 2005, era imposible. Todo con formar parte de alterar el pasaporte y añadir un solo nombre, Torenza. El color, la iluminación y el formato del video fueron ajustados para hacer parecer más reciente y auténtico el caso. El verdadero origen de las imágenes fueron extraídas de un programa de televisión antiguo. La serie de telerrealidad estadounidense Airline era un reality show que se emitió originalmente entre el 2004 y 2005 por canales de televisión estadounidense y tuvo una duración de 3 temporadas. La serie documentaba el día a día del personal de tierra y de a bordo de Airlines, mostrando sus interacciones con los pasajeros, desde situaciones conmovedoras hasta incidentes dramáticos. Partes del contenido original, donde aparece la mujer viral, pertenece a un episodio llamado Lost in Translation. Todo, al parecer, fue un montaje hecho por personas con herramientas de inteligencia artificial, y es un gran ejemplo de cómo se fabrican las leyendas urbanas en nuestra era digital, que nos recuerda la necesidad de siempre verificar la fuente de la información. Entonces, la pregunta es, ¿realmente todo fue un montaje? ¿Realmente todo esto pasó? ¿O el caso de la mujer de Torenza fue real y lo hicieron parecer como si fuera una serie de televisión? Pero que realmente en este universo están pasando cosas extrañas, cosas que no comprendemos, cosas fuera de nuestra realidad, pero aún seguimos en búsqueda de la verdad.